Mi hermana rompió todos los regalos de cumpleaños de mi hijo mientras todos se reían. Entonces mi padre se quitó el anillo de bodas y pronunció 4 palabras que cambiaron a nuestra familia para siempre. Mi nombre es Laura. Tengo 36 años y vivo en un apartamento tranquilo en la ciudad. Sucedió exactamente a las 4:15 de la tarde. Ese fue el minuto en que mi familia finalmente me rompió. Estábamos reunidos en el comedor de la vieja cabaña del lago. Se suponía que era una celebración, pero para mí, estas reuniones siempre eran una prueba de resistencia. Mi hijo de 6 años, Jacob, estaba sentado en la mesa. Sonreía, mirando la pintura de acuarela que acababa de terminar. Estaba tan orgulloso. Entonces mi hermana Jessica se inclinó. Ella no tropezó. Ella no se resbaló. Me miró directamente con una sonrisa fría y ladeó su vaso. Un espeso vino tinto se derramó directamente sobre la pintura de Jacob. El papel lo absorbió al instante, arruinando los colores. Esperé el jadeo. Esperé a que mi madre la regañara. En cambio, la habitación estalló en risas. Mis tíos, mis primos e incluso mi madre echaron la cabeza hacia atrás. Se reían de la devastación de un niño. Jacob no lloró. Simplemente se quedó inmóvil y comenzó a temblar, tratando de desaparecer en su silla. En su terror, vi mi propia infancia reflejada en él. Le estaban enseñando que su dolor era una broma. Y en ese segundo, la hija asustada dentro de mí murió y una madre furiosa nació. Pero antes de contarte cómo todo cambió, dale me gusta y suscríbete, deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? Mi nombre es Laura. Tengo 36 años. Miré a mi hijo. Eso es lo único que pude hacer en ese momento. El mundo a mi alrededor se había disuelto en un borrón de ruido y movimiento, pero Jacob estaba cristalino. Él era lo único real en la habitación para mí. Tenía 6 años. Era pequeño para su edad, con el cabello castaño desordenado que siempre parecía levantarse por detrás, sin importar cuánto lo peinara. Tenía ojos que solían estar bien abiertos con curiosidad, ansiosos por ver todo, ansiosos por mostrarte lo que había encontrado. Pero en ese momento, sus ojos no estaban abiertos. Estaban fuertemente cerrados. El vino tinto seguía extendiéndose. Lo observé moverse por la superficie de la mesa como un ser oscuro y vivo. Se empapó en el grueso papel blanco de acuarela de su pintura. Había pasado 2 horas en esa pintura. Habíamos traído sus materiales de arte específicamente para este viaje. Le había dicho, al abuelo le encantan los pájaros. ¿Por qué no le pintas el arrendajo azul que vimos en el comedero? Se había tomado la tarea tan en serio. Había sacado la lengua por la comisura de la boca mientras mezclaba el azul y el blanco para obtener el color de las plumas perfecto. Me había dicho, mamá, mira. Hice que las plumas parecieran reales. Estaba tan orgulloso. Pensó que estaba contribuyendo. Pensó que estaba dando un regalo. Ahora el arrendajo azul se había ido. Era solo un moretón púrpura oscuro en el papel. El vino había borrado su arduo trabajo en menos de un segundo. Jacob no gritó. No exclamó. Esa fue la parte que más me rompió el corazón. Esa fue la parte que me revolvió el estómago con una sensación de pavor enfermiza y pesada. La mayoría de los niños de 6 años gritarían si alguien les derramara una bebida sobre su arte. Harían un berrinche. Se levantarían y gritarían, oye, lo arruinaste. Mirarían a su madre y le exigirían que lo arreglara. Exigirían una disculpa. Actuarían como niños que creen que el mundo es justo. Jacob no hizo nada de eso. Se sentó muy quieto. Estaba tan quieto que parecía una estatua. Sus manos estaban en su regazo, escondidas debajo del borde de la mesa. No podía verlas, pero sabía que estaban apretadas en pequeños puños. Vi la tensión viajando por sus pequeños brazos. Vi sus hombros encogiéndose hacia sus orejas. Estaba curvando su pecho hacia adentro, colapsando su caja torácica. Fue una transformación física. En un momento era un niño feliz ocupando su espacio en la mesa. Al momento siguiente, estaba tratando de plegarse en una pequeña caja donde nadie pudiera verlo. Estaba tratando de desaparecer.
Lo miré fijamente y el tiempo pareció ralentizarse. Podía ver cada detalle. Vi cómo su piel parecía palidecer, el color se escurría de sus mejillas hasta que se veía enfermizo y gris. Vi su labio inferior temblar. Lo atrapó entre sus dientes. Lo mordió. Lo mordió tan fuerte que temí que sangrara. Estaba usando el dolor físico de morderse el labio para distraerse del dolor emocional de la humillación. Lo estaba encerrando. Estaba tragándose el grito. Conocía esa postura. La conocía mejor de lo que conocía mi propia cara en el espejo. Me había sentado exactamente así en esta misma mesa del comedor hace 20 años. Me había sentado así cientos de veces. Un recuerdo brilló en mi mente, violento y brillante. Tenía 10 años. Era el día de Acción de Gracias. La mesa estaba puesta con la buena porcelana, los platos con borde dorado que nunca se nos permitía tocar. Llevaba un vestido nuevo. Era de terciopelo, de un verde intenso. Me sentía bonita con él. Me sentía especial. Jessica tenía 14 años entonces. Estaba enojada ese día porque no le habían permitido ir a una fiesta de una amiga. Estaba buscando un objetivo. Me encontró. Ella había golpeado accidentalmente mi plato lleno de comida al suelo. La porcelana se hizo añicos. El sonido fue como un disparo en el comedor. El pavó, la salsa de arándanos. Todo salpicó mis piernas. Arruinó el vestido de terciopelo verde. Recordé el calor de la salsa quemando mi piel, pero sobre todo recordé la risa. La habitación se había reído entonces también. Mis tíos habían carcajeado. Mis primos habían señalado. Y mi madre había suspirado. Me había mirado con agotamiento como si lo hubiera hecho a propósito para molestarla. Oh, mira el desastre que hiciste, había dicho. ¿Por qué siempre eres tan torpe? Ve a cambiarte. Estás arruinando la cena. Yo no había derribado el plato. Jessica lo había empujado, pero la verdad no importaba. La narrativa era que yo era la torpe, la niña problemática, la que hacía desastres. Recordé acurrucarme en mi silla antes de correr a mi habitación. Recordé morderme el labio. Recordé desear con cada gramo de mi alma poder volverme invisible. Quería derretirme en las tablas del suelo. Quería dejar de existir porque existir significaba ser un objetivo. Ahora estaba viendo a mi hijo hacer exactamente lo mismo. Se sintió como un golpe físico. Se sintió como si alguien hubiera tomado un cuchillo afilado y lo hubiera deslizado directamente entre mis costillas, torciéndolo lentamente. No solo lo estaba mirando. Estaba viendo cómo el ciclo se repetía. Estaba sucediendo en tiempo real. Miré la parte superior de su cabeza. Estaba mirando su regazo, negándose a mirar la pintura, negándose a mirar a su tía. Entonces me di cuenta de que el trauma no es solo un recuerdo. No es solo algo que vive en el pasado. Es algo que heredas como el color de ojos o la altura. Es una reliquia familiar que se transmite pesada y venenosa. Había tratado tan duro de protegerlo. Me había mudado. Vivía en una ciudad diferente a 3 horas de distancia. Limitaba nuestras visitas a días festivos y cumpleaños. Leí todos los libros de paternidad. Le enseñé a ser amable. Le enseñé a defenderse. Le dije que sus sentimientos importaban. Pero estábamos aquí en esta casa por menos de 3 horas y ya estaba aprendiendo la lección que había pasado toda mi vida tratando de desaprender. Estaba aprendiendo que sus sentimientos no importaban. Estaba aprendiendo que cuando alguien te lastima, los adultos que se supone que te protegen simplemente se reirán. Estaba aprendiendo que la verdad no importa. Solo importa la dinámica de poder. Estaba aprendiendo que esconderse es más seguro que llorar. Las risas alrededor de la mesa comenzaban a apagarse, convirtiéndose en pequeñas risitas y burlas. Era el sonido de un grupo de personas que se sentían cómodas con la crueldad. No veían a un niño con dolor. Veían un momento de comedia. Veían un desastre. Pero el silencio que venía de mi hijo era lo más ruidoso de la habitación. Era un silencio pesado y sofocante. Me presionaba los oídos. Vi una sola lágrima escurrirse de su párpado fuertemente cerrado.
Era brillante y redonda. Rodó lentamente por su mejilla, dejando un rastro a través del polvo que había recogido jugando afuera antes. Lo sintió. Reaccionó al instante. Rápidamente se la secó con el hombro, moviendo la cabeza con un movimiento brusco y entrecortado. Estaba aterrorizado de que alguien la viera. Sabía instintivamente que si lo veían llorar, se reirían más fuerte. Sabía que las lágrimas eran sangre en el agua para tiburones como mi hermana. Estaba avergonzado. Esa fue la peor parte. Estaba avergonzado de que su tía hubiera arruinado su pintura. Pensó que era su culpa. Pensó que no debería haber tenido su pintura en la mesa. Pensó que era estúpido por intentar lucirla. Las víctimas siempre piensan que es su culpa. Estamos entrenados para pensar de esa manera. Estamos entrenados para buscar la culpa dentro de nosotros mismos porque el mundo se niega a culpar al agresor. Miré su barbilla temblorosa. Era tan pequeña. Era la barbilla de un bebé. ¿En serio? Todavía era un bebé. Pensé en todas las veces que lo había sostenido cuando tenía una pesadilla. Pensé en las veces que le había puesto una tirita en la rodilla y le había dicho, estás a salvo. Mami te tiene. Había mentido. Era una mentirosa. Lo había traído aquí. Había conducido el coche. Lo había acompañado hasta la puerta principal. Lo había llevado a la guarida del león porque quería ser una buena hija. Quería mantener la paz. Quería que mis padres me amaran. Había sacrificado la seguridad de mi hijo por mi propia necesidad de ser aceptada por estas personas. Miré su espalda pequeña e indefensa. Se veía tan solo. Estaba rodeado de su familia, su abuela, su abuelo, sus tías, sus tíos, sus primos, y estaba completa y absolutamente solo. La comprensión me golpeó fría y duramente. Se instaló en mis huesos como agua helada. Estaba permitiendo que esto sucediera. Al permanecer sentada, era cómplice. Al permanecer en silencio, estaba de acuerdo con ellos. Estaba permitiendo que le enseñaran a ser una víctima. Estaba permitiendo que le rompieran el espíritu tal como me habían roto el mío. Si no hacía algo ahora mismo, en este mismo segundo, este momento se convertiría en una piedra angular de su personalidad. Lo recordaría para siempre. Se convertiría en el niño que aguanta. Se convertiría en el hombre que se disculpa cuando alguien más lo golpea. Miré mis manos apoyadas en el mantel. Eran mis manos, pero se veían extrañas. Parecían las manos de una mujer asustada. Ya no quería ser esa mujer. Sentí un cambio dentro de mí. No fue un destello de ira. No fue un grito creciendo en mi garganta. Fue algo más frío. Fue algo más pesado. Fue un peso sólido que se asentó en mi estómago. Fue la muerte de la esperanza. Durante años, había esperado que cambiaran. Había esperado que Jessica madurara. Había esperado que mi madre finalmente me viera. Había esperado que si era lo suficientemente amable, lo suficientemente tranquila, lo suficientemente exitosa, me tratarían con respeto. Miré la sonrisa de Jessica. Miré el vino goteando en el suelo. Nunca iban a cambiar. Así eran ellos. Eran personas que rompían cosas y se reían. Y yo había terminado de ser el pegamento. Miré a Jacob una última vez, memorizando el dolor en su rostro. Necesitaba recordarlo. Necesitaba grabar esa imagen en mi mente para nunca más retroceder. Necesitaba ver su humillación para poder encontrar la fuerza para armar un escándalo. Se nos enseña que armar un escándalo es malo. Se nos enseña que hacer sentir incómoda a la gente es el peor pecado que una mujer puede cometer. Pero mirando a mi hijo, me di cuenta de que había un pecado peor. El peor pecado es dejar que tu hijo crea que merece ser tratado como basura. Respiré hondo. Podía oler el vino. Olía agrio. Podía oler el roast beef que mi madre había cocinado. Olía pesado y grasoso. Puse los pies planos en el suelo. Sentí la madera sólida bajo mis plantas. Enganché los músculos de mis piernas. Iba a levantarme. Y cuando me levantara, iba a quemar toda esta falsa paz hasta los cimientos.
El niño que se escondía en la silla necesitaba un héroe. No necesitaba una madre educada. No necesitaba una pacificadora. Necesitaba una guerrera. Miré la parte posterior de su cuello, tan vulnerable y expuesta. Te veo, Jacob, pensé. Te veo escondiéndote, pero ya no tienes que esconderte porque estoy a punto de asegurarme de que todos en esta habitación te vean. El silencio en mi cabeza terminó. El ruido de la habitación se desvaneció. Solo estábamos yo, mi hijo y el enemigo al otro lado de la mesa. Me preparé para moverme. El vino ahora goteaba por el borde de la mesa. Gota, gota, gota. Cayó sobre el suelo de madera. Ese sonido pareció hacer que mi madre, Susan, entrara en acción, pero no se movió hacia Jacob. No se acercó para abrazar a su nieto. No se volvió hacia Jessica para regañarla. Agarró una pila de servilletas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!, gorjeó mi madre. Su voz era brillante y falsa. Era la voz que usaba cuando había invitados y quería fingir que todo era perfecto. ¡Qué desastre! Vamos a limpiar esto. Corrió hacia la mesa y comenzó a secar frenéticamente el charco de vino. Estaba limpiando la mesa, no las lágrimas en el rostro de mi hijo. Fue solo un accidente, dijo mi madre en voz alta. Miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con todos, desafiándolos a no estar de acuerdo. Solo un tonto accidente. Jessica no lo hizo a propósito. El vaso simplemente se resbaló, ¿verdad, Jess? Estaba reescribiendo la historia mientras aún sucedía. Todos vimos a Jessica derramarlo. Todos vimos la sonrisa, pero mi madre estaba pintando sobre la verdad tal como estaba limpiando el vino. Jessica se recostó en su silla. Parecía relajada. Sostenía su copa de vino vacía sin apretar en la mano. No parecía arrepentida. Parecía satisfecha. «Ups», dijo Jessica. Ni siquiera intentó sonar sincera, sonrió, una curva apretada y cruel de sus labios. Supongo que hoy estoy torpe. El niño no debería haber tenido sus juguetes en la mesa de la cena de todos modos. No era un juguete. Era un regalo para su abuelo, pero eso no le importaba. Mira, dijo mi madre, frotando una mancha en la madera. Se siente fatal. Está bien, Jacob. Cariño, no te preocupes. Podemos conseguirte más papel más tarde. No armes un escándalo. No armes un escándalo. Ese era el lema de la familia. Esa era la regla que regía nuestras vidas. Puedes estar herido, puedes estar sangrando, puedes estar humillado, pero nunca debes armar un escándalo. Miré a los demás alrededor de la mesa. Mi tío Bob estaba masticando un panecillo, mirando su plato. Mi prima Sara estaba revisando su teléfono. Mi tía Linda soltó una pequeña risa nerviosa y tomó un sorbo de agua. Todos lo sabían. Sabían que Jessica lo hizo a propósito. Jessica había estado haciendo cosas como esta durante 30 años. Me pellizcaba debajo de la mesa hasta que lloraba, luego afirmaba que estaba loca. Le robaba dinero del bolso a mi madre y me culpaba a mí. Difundía rumores sobre mí a mis amigos. Todos lo sabían, pero nadie decía una palabra. ¿Por qué? Porque era más fácil. Si confrontaban a Jessica, ella gritaría. Arrojaría cosas. Arruinaría el fin de semana. Haría sus vidas miserables. Jessica era una terrorista y mi familia nos mantenía a los demás como rehenes para mantenerla feliz. Así que me sacrificaron a mí. Y ahora estaban sacrificando a Jacob. Eligieron al matón sobre la víctima porque el matón era ruidoso y la víctima era silenciosa. Querían una cena agradable. Querían fingir que éramos una familia feliz. Si el precio de esa cena feliz era la autoestima de mi hijo, estaban dispuestos a pagarlo. Es solo una pintura, murmuró el tío Bob, tratando de ser útil. Puede pintar otra. Exacto, dijo mi madre aliviada. Ella recogió las servilletas empapadas en vino. Todo limpio. No hay daño. Sirvamos el pastel. Se volvió hacia el aparador para buscar el cuchillo del pastel. Estaba tarareando. De hecho, comenzó a tararear.
Pensó que lo había arreglado. Pensó que lo había suavizado como siempre hacía. Miré a Jessica. Se estaba sirviendo más vino de la botella en la mesa. Me miró a los ojos y me guiñó un ojo. Era un desafío. Me estaba diciendo, puedo hacer lo que quiera y mamá siempre me protegerá. No puedes tocarme. Ella tenía razón. Siempre había tenido razón. Era la niña de oro. La que necesitaba ayuda extra. La que era sensible. Yo era simplemente la otra. La fuerte. La que podía aguantarlo. Pero olvidaron una cosa. Ya no era solo una hija. Era una madre. Sentí que el aire de la habitación se volvía pesado. Mi corazón latía lenta y fuertemente contra mis costillas. Miré la espalda de mi madre mientras cortaba el pastel. Miré a mis parientes mirando al suelo. Miré la sonrisa de Jessica. Habían construido una paz basada en mi silencio. Habían construido una vida cómoda pisándome el cuello. Miré a Jacob. Todavía estaba mirando su pintura arruinada. Tocó el papel mojado con un dedo. La paz había terminado. Me levanté. No lo hice rápidamente. No salté. Me moví lentamente, deliberadamente. Las patas de mi pesada silla de madera rasparon contra el suelo. Ras. Fue un sonido áspero y feo. Cortó la charla y el tintineo de los cubiertos. El ruido fue lo suficientemente fuerte como para que todos se detuvieran. Mi madre se quedó inmóvil con el cuchillo del pastel en el aire. El tío Bob dejó de masticar. Me aparté de mi silla. Caminé alrededor de la esquina de la mesa. Mis pasos eran firmes. Podía sentir las tablas del suelo sólidas bajo mis pies. Caminé hasta que estuve de pie directamente entre Jessica y Jacob. Le di la espalda a mi hijo. Me convertí en una pared. Jessica ya no podía verlo. Solo podía verme a mí. Puse mis manos planas sobre la mesa. Me incliné ligeramente hacia adelante. La habitación estaba mortalmente silenciosa. Se podía escuchar la lluvia golpeando la ventana. Se podía escuchar el refrigerador zumbando en la cocina. Jessica me miró. Por un segundo, pareció sorprendida. Por lo general, ya estaría llorando. Por lo general, estaría corriendo al baño para esconderme. O estaría ayudando a mamá a limpiar, disculpándome por existir, pero no estaba llorando. Mi cara estaba seca. Mis manos no temblaban. Ya basta, dije. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. No era fuerte. No grité. Era plana. Era baja. Era terriblemente tranquila. Sonaba como la voz de un extraño. Oh, vamos, hermana. Jessica puso los ojos en blanco. Intentó reír, pero sonó frágil. No seas tan dramática. Es solo un dibujo estúpido. Dije que lo sentía. No, no lo hiciste, dije. Dijiste, ups, sonreíste. Y no lo sientes. Dios, eres sensible, se burló Jessica. Miró a nuestra madre. Mamá, dile que se siente. Está arruinando el ambiente. Mi madre se dio la vuelta, luciendo ansiosa. Cariño, por favor, siéntate. Tomemos pastel. Es el cumpleaños de tu padre. No, le dije a mi madre sin mirarla. Mis ojos permanecieron fijos en Jessica. No me sentaré, continué. Y no tomaremos pastel. ¿Qué te pasa?, espetó Jessica. Su cara comenzaba a ponerse roja. No le gustaba que la desafiaran. ¿Crees que eres mejor que yo? Vienes aquí con tu hijo perfecto y tu trabajo perfecto, y me juzgas. No te juzgo, Jessica, dije. Te sobrevivo, pero ya terminé de sobrevivir. Cogí la botella de vino de la mesa. Era la botella cara que mi esposo y yo habíamos traído como regalo. Todavía estaba medio llena. Los ojos de Jessica se abrieron. Se encogió, retrocediendo. Pensó que la iba a golpear. Pensó que se lo iba a derramar encima. No lo hice. Yo no era ella.
Puse la botella al otro lado de la mesa, fuera de su alcance. Eres una acosadora, dije. Pronuncié las palabras claramente, como si estuviera declarando un hecho sobre el clima. Tienes 40 años y disfrutas lastimando a un niño de 6 años. Eres cruel y pequeña. Cállate, Jessica golpeó la mano sobre la mesa. No, dije, he estado callada durante 30 años. Me callé cuando me cortaste el pelo mientras dormía. Me callé cuando robaste mi fondo universitario. Me callé cuando arruinaste la recepción de mi boda. Respiré hondo. El aire se sentía limpio en mis pulmones. Mantengo la paz, dije. Pensé que si era lo suficientemente callada, si era lo suficientemente buena, te detendrías. Pero nunca te detienes. Solo encuentras nuevas personas a las que lastimar. Y hoy elegiste a la persona equivocada. Mi madre se apresuró. Basta, las dos. Esto es una familia. Giré la cabeza lentamente para mirar a mi madre. No, mamá, dije. Esto no es una familia. Esto es una situación de rehenes, y tú eres la que tiene las llaves. Mi madre jadeó. Su mano voló a su boca. Parecía que la había bofeteado. Me volví hacia Jessica. Estaba furiosa, su boca abriéndose y cerrándose, buscando un arma, buscando algo que decir que me hiriera. Escaneaba mi cara en busca de una debilidad. No pudo encontrar ninguna. Sentí una extraña sensación en el pecho. Era poder. No el poder ruidoso y explosivo de la ira, sino el poder tranquilo e inquebrantable de la verdad. No me quedaba nada que perder. Ya no le tenía miedo. Era solo una mujer triste y malvada con manchas de vino en los dientes. Nunca más volverás a hablar con mi hijo, dije. Nunca lo volverás a mirar. Nunca estarás en la misma habitación que él. Esta es la última vez que nos ves. Bien, gritó Jessica. Fue. Nadie te quiere aquí de todos modos. ¿Verdad, papá? Miró más allá de mí hacia la cabecera de la mesa. Buscó a su protector definitivo, nuestro padre. Papá, dile que se vaya, exigió Jessica. Todos nos volvimos para mirar el final de la mesa. Mi padre, David, era un hombre tranquilo. Era grande, con hombros anchos de años de trabajar en la construcción, aunque ahora estaba jubilado y su espalda estaba encorvada. Había pasado su vida trabajando duro, pagando facturas y manteniéndose al margen de las discusiones. Desde que tengo memoria, había practicado la evasión. Cuando Jessica gritaba, él iba al garaje. Cuando mi madre lloraba, él salía a dar una vuelta. Era un buen hombre, pero era un hombre pasivo. Dejó que mi madre manejara el lado emocional de la casa. La dejó habilitar a Jessica porque no quería librar la guerra. Había estado sentado en silencio durante todo esto. No se había reído cuando el vino se derramó, pero tampoco había ayudado. Solo había mirado su plato, su rostro gris y cansado. Ahora se levantó. Se movió pesadamente, como si llevara 100 libras de concreto en la espalda. No miró a Jessica. No me miró a mí. Caminó hacia el fregadero de la cocina. La habitación volvió a quedar en silencio, observándolo. No sabíamos lo que estaba haciendo. Buscó la botella de jabón amarillo para platos. Chorreó una gota en su dedo anular izquierdo. Comenzó a girar su alianza de oro. Mi madre hizo un pequeño ruido agudo. David, ¿qué estás haciendo? No respondió. Se pasó el anillo por el nudillo. Estaba apretado. Había llevado ese anillo durante 42 años. Sus manos estaban hinchadas por la artritis. Hizo una mueca de dolor, tirando y girando. Finalmente, se deslizó. Sostuvo la alianza de oro entre sus dedos. Estaba brillante y mojada de jabón. Regresó a la mesa. Se detuvo frente a la pintura arruinada de Jacob. El charco de vino todavía estaba allí, oscuro y pegajoso. Mi padre dejó caer el anillo. Plink. Cayó justo en el centro del charco de vino. No salpicó. Simplemente se hundió, rodeado por la mancha roja en el papel blanco. Miró hacia arriba. Miró directamente a mi madre.
Sus ojos no estaban enojados. Estaban increíblemente tristes. Parecían un edificio que finalmente se había derrumbado después de años de pudrirse por dentro. He terminado, dijo. Su voz era áspera como la grava. David, por favor, susurró mi madre. Estaba temblando. Es solo una pequeña pelea. Las chicas están molestas. No, Susan, dijo mi padre. No es una pelea. Es una enfermedad. Miró a Jessica. Por primera vez en su vida, no la miró con lástima o paciencia. La miró con disgusto. He trabajado durante 50 años, dijo. Me rompí la espalda. Trabajé los fines de semana. Me perdí cumpleaños. Lo hice para mantener a esta familia. Pensé que te estaba protegiendo. Sacudió la cabeza lentamente. No te estaba protegiendo, dijo. Te estaba financiando. Jessica se burló, tratando de recuperar el control. Oh, aquí vamos. El discurso del mártir. Ya basta, papá. Cállate, dijo mi padre. No lo gritó, pero la orden fue tan absoluta que Jessica realmente cerró la boca. Te vi lastimar a ese niño hoy, le dijo mi padre. Te vi disfrutarlo, y vi a tu madre ayudarte a encubrirlo. Señaló con un dedo tembloroso el anillo que estaba en el vino. Hice un voto, le dijo a mi madre, de amar y de apreciar. Pero me hiciste hacer un voto diferente. Me hiciste prometer proteger a Jessica de las consecuencias de sus propias acciones. Hemos sacrificado nuestra jubilación. Hemos sacrificado nuestra reputación. Hemos sacrificado nuestra relación con nuestra otra hija. Entonces me miró a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, me dijo. Era la primera vez que mi padre se disculpaba conmigo. Te fallé. Dejé que te trataran como una pieza de repuesto. Se volvió hacia mi madre. He terminado de protegerte, Susan. Y ciertamente he terminado de pagar por ella. Hizo un gesto con la cabeza hacia Jessica. ¿Qué significa eso?, preguntó Jessica. Su voz comenzaba a sonar estridente. Ahora sentía el peligro. ¿Qué quieres decir con pagar? Mi padre se inclinó debajo de la mesa y sacó su cartera de cuero negro. La desabrochó. El sonido de la cremallera fue fuerte en la habitación. Sacó un libro de contabilidad negro. Era un libro de contabilidad anticuado. Lo reconocí. Era el libro que usaba para llevar un registro de sus trabajos de construcción. Traje esto porque quería hablar sobre el testamento hoy, dijo mi padre. Quería hablar sobre el futuro, pero ahora creo que necesitamos hablar sobre el pasado. Abrió el libro. Las páginas estaban cubiertas con su letra pulcra y pequeña, columnas de números, fechas, notas. Llevaba un registro, dijo. Cada vez que pedías dinero, Susan, cada préstamo, cada emergencia, cada vez que Jessica necesitaba ser rescatada. Miró a Jessica. Crees que eres una víctima, dijo. Crees que el mundo es duro contigo, pero la verdad es que nunca has vivido en el mundo. Has vivido en una tierra de fantasía que yo pagué. Golpeó la mano sobre el libro abierto. La fantasía ha terminado. El sonido de mi padre dejando caer su anillo de bodas en el charco de vino resonó en mis oídos. Plink. Ese pequeño sonido había destrozado 40 años de silencio. Yo estaba de pie. Me había levantado momentos antes de confrontar a Jessica. Y ahora me quedé paralizada, mirando a mi padre. Parecía más viejo de lo que nunca lo había visto, pero también parecía más fuerte. Parecía una montaña que finalmente había decidido dejar de permitir que la gente la escalara. Se agachó debajo de la mesa. Sus movimientos eran lentos y rígidos. Todos lo observábamos. Mi madre, Susan, se secaba los ojos con una servilleta, murmurando, David, no hagas esto. Hoy no. Es tu cumpleaños. Es mi cumpleaños, dijo mi padre. Su voz era grave. Y para mi cumpleaños, me estoy dando la verdad. Sacó una cartera de cuero negro. Estaba gastada por las esquinas. Yo conocía esa bolsa. La llevaba a todos los lugares de trabajo. Guardaba sus planos y sus contratos allí.
La colocó sobre la mesa, justo al lado de la pintura arruinada. La cremallera era ruidosa en la habitación silenciosa. Metió la mano y sacó un libro. No era una tableta digital ni un teléfono. Era un libro de contabilidad negro anticuado con tapa dura y esquinas rojas. El tipo que usaban los contadores hace 30 años. Lo abrió. El lomo crujió. He estado guardando este libro durante 22 años, dijo mi padre. No levantó la vista. Pasó su dedo grueso y calloso por la primera página. Lo empecé el año en que Jessica abandonó la universidad por primera vez. Jessica se burló. Se cruzó de brazos, tratando de parecer aburrida. Oh, genial. El libro de las quejas de papá. Vamos a escuchar de nuevo cuánto costaron mis frenos. No, dijo mi padre. Los frenos son para niños. Este libro es para adultos. Miró a mi madre. Susan, me dijiste que el dinero para el techo nuevo de la cabaña en 2015 costó $12.000. Mi madre se quedó inmóvil. Dejó de secarse los ojos. Yo no recuerdo la cantidad exacta, David. Eso fue hace años. Yo sí, dijo mi padre. Porque llamé al techador la semana pasada. El techo costó $6.000. Tú escribiste un cheque por 12. Miró a Jessica. ¿Dónde fueron los otros 6.000, Jessica? Jessica puso los ojos en blanco. ¿Cómo voy a saberlo? Quizás mamá compró comestibles. 14 de agosto de 2015, leyó mi padre del libro. Cheque número 402. Cobrado por Jessica Miller. $6.000. Levantó la vista. Sus ojos eran de un frío acero azul. Nos dijiste que lo necesitabas para una inversión comercial, dijo mi padre. Dijiste que ibas a empezar una línea de joyería. Nunca vimos ninguna joyería. Nunca volvimos a ver el dinero. Falló, espetó Jessica. Los negocios fallan, papá. Deberías apoyar mis sueños. Apoyé tus vacaciones en Cabo, la corrigió mi padre. Ahí fue donde fuiste. Vi las fotos en Facebook. Pensaste que no sabía cómo usar la computadora. Te equivocaste. Pasó la página. El papel hizo un sonido seco y nítido. 2018, leyó. Mamá dijo que necesitaba 4.000 para una cirugía dental. Ella no tuvo cirugía. Tú tenías una factura de tarjeta de crédito de Nordstrom. 2019. Continuó. Mamá retiró 5.000 del fondo de emergencia. Dijo que la transmisión del coche murió. El coche estaba bien. Tú necesitabas un depósito para un nuevo apartamento porque te desalojaron. La habitación se hacía más pequeña. El aire se volvía más delgado. Observé a mi madre. Se estaba encogiendo en su silla. No estaba mirando a papá. Estaba mirando el mantel. Su cara pálida y manchada. Le había estado mintiendo durante décadas. Había estado desviando sus ahorros de toda la vida para financiar el estilo de vida de Jessica, y le había mentido en la cara cada vez. Miré el libro de contabilidad. Era grueso. Había cientos de páginas. Lo registré todo, dijo mi padre. Cada mentira, cada dólar robado, lo escribí. No sé por qué. Quizás estaba esperando que te detuvieras. Quizás estaba esperando que Susan me dijera la verdad. Miró a mi madre con profunda decepción. Nunca lo hiciste, susurró. Solo mejoraste en mentir. Lo hice por ella, exclamó mi madre. Necesitaba ayuda, David. No es fuerte como tú y tu otra hija. Necesita ayuda. Necesita un trabajo, dijo mi padre. Y necesita madurar. Eso es todo, gritó Jessica. Se puso de pie, golpeando las manos sobre la mesa. Las copas de vino tintinearon. Guardaste un libro estúpido. ¿Y qué? Pedí prestado algo de dinero. Lo pagaré cuando me haga grande. Eres tan insignificante. Siéntate, dijo mi padre. No, gritó Jessica. Me voy. Lo estás arruinando todo. Dije,
Siéntate, rugió mi padre. Nunca lo había oído gritar así. Fue una orden que hizo temblar las paredes. Jessica se sentó. Pareció genuinamente asustada por primera vez. No he llegado a la última entrada, dijo mi padre. Su voz volvió a bajar. Ahora estaba temblando. La entrada de hace 3 años. La habitación quedó en silencio total. Incluso la lluvia pareció detenerse. Vi los ojos de mi madre abrirse de par en par. Le sacudió la cabeza frenéticamente. David, no. Por favor, no eso. Lo prometiste. Prometí proteger a la familia, dijo mi padre. Pero ustedes dos ya no son la familia. Son el cáncer que la está devorando. Me miró. ¿Recuerdas cuando Jessica fue a estudiar arte a Europa durante 6 meses hace 3 años? Asentí. Sí, le hicimos una fiesta de despedida. Ella no fue a Europa, dijo mi padre. Abrió el libro de contabilidad en la última página. Señaló una cifra rodeada de tinta roja. $174.000. Jade. Papá, ¿qué es eso? Ese es el precio de un acuerdo de dinero por silencio, dijo mi padre. Jessica estaba blanca como una sábana. Parecía que iba a vomitar. Estaba borracha, dijo mi padre, hablándome a mí, pero mirando a Jessica. Eran las 2 de la mañana. Estaba conduciendo el coche de tu madre. Golpeó un coche estacionado y golpeó a la persona que salía de él. Mi mano voló a mi boca. Oh, Dios mío. Vivió, dijo mi padre. Pierna rota, conmoción cerebral, pero iba a presentar cargos. Era un delito grave de Dewey. Habría ido a prisión. Miró a mi madre. Susan vació la cuenta de jubilación. Cobró su ira. Hipotecó por segunda vez esta cabaña. Le pagó al hombre y a su abogado para que llegaran a un acuerdo extrajudicial y firmaran un acuerdo de confidencialidad. Pagó para que el informe policial desapareciera. Miré a mi hermana. No era solo una acosadora. Era una criminal. Casi había matado a alguien. Y mis padres habían pagado casi $200.000 para encubrirlo. ¿Y sabes qué es lo peor?, preguntó mi padre. Parecía derrotado. Ni siquiera dio las gracias. No dejó de beber. No consiguió un trabajo. Solo se quejó de que no podía ir a Europa. Cerró el libro de contabilidad. Tú. La niña de oro, dijo mi padre amargamente. No es oro. Simplemente es cara. El silencio después de la revelación era pesado. Se sentía como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mi madre sollozaba en silencio entre sus manos. Jessica miraba fijamente la mesa, su rostro una máscara de conmoción y desafío. Miré a Jacob. Todavía observaba a los adultos, con los ojos bien abiertos. No entendía el dinero, pero entendía el tono. Sabía que la dinámica había cambiado. La tía aterradora ya no daba miedo. Simplemente estaba en problemas. Mi padre se enderezó. Respiró hondo y vi la resolución endurecerse en su rostro. Cogió su teléfono de la mesa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Jessica. Su voz era pequeña ahora. Estoy terminando esto, dijo. Marcó un número. Lo puso en altavoz. Primer Banco Nacional. ¿En qué puedo ayudarle?, gorjeó la voz automatizada. Conéctame con servicios de fraude, dijo mi padre claramente. David, gritó mi madre. ¿Qué estás haciendo? Estoy denunciando las tarjetas como robadas, dijo mi padre con calma. ¿Por qué lo estaban? Tú le diste mi tarjeta, Susan. Yo no autoricé eso. Miró a Jessica. Y estoy congelando las cuentas conjuntas. Jessica se apresuró a buscar su bolso. Sacó su teléfono. Comenzó a teclear furiosamente. No puedes hacer eso, gritó. Tengo facturas. Tengo el alquiler que vence la semana que viene. No es mi problema, dijo mi padre. Rechazado, susurró Jessica, mirando su pantalla. Lo miró con puro odio.
Me cortaste. Realmente me cortaste. Debí haberlo hecho hace 20 años, dijo. Colgó el teléfono. Miró a las dos, a su esposa y a su hija. Esta cabaña está a mi nombre, dijo. Mi padre la construyó. Yo la mantengo. Miró su reloj. Son las 4:45 de la tarde. Tienen 1 hora. ¿1 hora para qué?, preguntó mi madre, con la voz temblorosa. Para empacar, dijo mi padre. Y para irse. David, no puedes hablar en serio, suplicó mi madre. Intentó alcanzar su mano, pero él la apartó. Está lloviendo. ¿A dónde iremos? El apartamento de Jessica está. Bueno, está atrasada con el alquiler. No puede ir allí. Entonces puede ir a un refugio, dijo mi padre. O puede ir a una amiga. O puede ir al infierno. No me importa. ¿Y yo?, susurró mi madre. Soy tu esposa. No has sido mi esposa por mucho tiempo, dijo tristemente. Has sido su cómplice. La elegiste a ella, Susan. La elegiste a ella sobre mí. La elegiste a ella sobre nuestra otra hija. La elegiste a ella sobre nuestro nieto. Señaló la pintura arruinada de Jacob. La viste lastimar a ese niño, y le diste una servilleta. Eres igual de culpable. Mi padre caminó hacia la puerta. La abrió de par en par. El sonido de la lluvia era fuerte. Ahora era una tormenta, golpeando el techo, limpiando el mundo. El viento entró, frío y fresco. Oliendo a agujas de pino mojadas y barro. Me quedo aquí con mi hija y mi nieto, dijo mi padre. Vamos a cenar de cumpleaños sin ustedes. Jessica se levantó. Agarró su bolso. Parecía un animal acorralado. Bien, gritó. No quiero estar aquí de todos modos. Son todos aburridos y miserables. Odio este lugar. Caminó hacia la puerta. Al pasar a mi lado, se burló. Espero que seas feliz. Finalmente robaste a papá. La miré directamente a los ojos. No me inmuté. No lo robé, dije en voz baja. Tú lo perdiste. Salió pisando fuerte bajo la lluvia. Oímos la puerta de su coche cerrarse de golpe. Mi madre se levantó lentamente. Miró la puerta abierta, luego a mi padre. Esperaba que se quebrara. Esperaba que dijera, solo bromeaba. ¿Qué? Arreglemos esto. Él no lo hizo. Se quedó junto a la puerta, manteniéndola abierta, mirándola con una cara de piedra. David, comenzó ella. Vete, dijo él. Ella agarró su abrigo. Agarró su bolso. Salió por la puerta sollozando. Mi padre los vio irse. Los vio hasta que las luces traseras del coche de mi madre desaparecieron por el largo y embarrado camino de entrada. Entonces, y solo entonces, cerró la puerta. Cerró el cerrojo. Click se dio la vuelta. La habitación estaba en silencio. La tensión que había llenado la casa desde que tengo memoria había desaparecido. Había salido por la puerta con ellos. Volvió a la mesa. Me miró a mí. Luego miró a Jacob. Jacob lo miraba con asombro. «Abuelo», preguntó Jacob. «¿La gente mala se ha ido?» La cara de mi padre se desmoronó. Se arrodilló en el suelo duro. Ignoró sus malas rodillas. Abrazó a Jacob. Fue un abrazo desesperado y feroz. Sí, amigo, mi padre se ahogó, las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. La gente mala se ha ido, y nunca volverá. Me acerqué y abracé a los dos. Nos quedamos allí en la cocina, los tres, abrazados mientras la tormenta rugía afuera. Éramos menos en número, pero por primera vez en mi vida, estábamos a salvo. El silencio en la cabaña esa noche fue diferente. No era el silencio tenso de andar con pies de plomo. Era el silencio pacífico de la seguridad. Cocinamos perritos calientes porque el rosbif parecía parte de la vida vieja. Nos reímos. Mi padre le enseñó a Jacob cómo hacer fuego en la chimenea.
Pero mientras estábamos a salvo, la tormenta para Jessica apenas comenzaba. Me enteré después de lo que pasó esa noche. Los pueblos pequeños hablan, y mi hermana nunca había sido sutil. Había conducido hasta la gasolinera más cercana. Intentó llenar el tanque. La bomba le rechazó la tarjeta. Intentó con otra tarjeta, rechazada. Entró y trató de comprar una botella de vodka y un paquete de cigarrillos. Le gritó al cajero adolescente cuando el lector de tarjetas emitió ese ruido de rechazo enojado. Tiró la botella al suelo. La policía fue llamada. No eran los agentes estatales que conocían a mi padre. Era un nuevo agente. No sabía quién era ella, y no le importaba. Vio a una mujer de 40 años gritando en una gasolinera, oliendo a vino, con una licencia suspendida en el sistema. Llamó a mi madre, por supuesto. Mi madre estaba sentada en una habitación de motel a 16 kilómetros de distancia, mirando la pared. Mi madre intentó transferir dinero. No pudo. Las cuentas estaban congeladas. Por primera vez en su vida, Jessica pidió ayuda, y la línea estaba muerta. Su poder nunca había sido real. Era alquilado. Era arrendado con el crédito de mi padre y la culpa de mi madre. Caminaba como una reina, tratando a la gente como basura porque tenía una red de seguridad tejida con dinero que no ganó. Ahora la red se había ido y ella estaba golpeando el concreto. Pasó la noche en una celda de detención. Nadie la sacó. Mi padre apagó su teléfono. Bloqueé su número. A la mañana siguiente, la realidad se impuso. No tenía apartamento. No había pagado el alquiler en 3 meses. Y sin los cheques de emergencia de papá, el propietario inició los procedimientos de desalojo de inmediato. No tenía coche. Mi padre lo denunció como uso no autorizado y dado que el título estaba a su nombre, la policía lo incautó. Estaba despojada. La vi una semana después. Estaba en la ciudad recogiendo comestibles con papá. Nos detuvimos en un semáforo en rojo. Vi a una mujer caminando por la acera. Llevaba botas caras, pero estaban raspadas y embarradas. Arrastraba una maleta con una rueda rota. Era Jessica. Parecía cansada. Parecía vieja. La arrogancia había desaparecido de su postura. No pavoneaba. Se arrastraba. Levantó la vista y nos vio. Nuestras miradas se encontraron a través del cristal. Esperé el dedo. Esperé el grito. Ella solo me miró. Sus ojos estaban vacíos. Desvió la mirada y siguió caminando. Ahora era solo una persona. Solo una persona normal y luchadora que había quemado todos los puentes que había cruzado. No me sentí feliz. No me sentí triste. Simplemente no sentí nada. El miedo había desaparecido. Ya no podía lastimarme. Era solo un fantasma de una infancia que finalmente estaba dejando atrás. Es asombroso cuánto puede cambiar la vida en 6 meses cuando cortas la infección. Me mudé a la cabaña con papá durante el verano. Se suponía que era temporal, pero se sentía bien. Pasamos los días arreglando el lugar. Reemplazamos el techo, y esta vez le pagamos directamente al techador. Jacob floreció. Esa es la única palabra para ello. Solía ser un niño tímido. Solía disculparse si derramaba agua. Solía pedir permiso para hablar. Ahora era ruidoso. Corría por el bosque con un palo fingiendo ser un explorador. Llevaba barro a la cocina y mi padre simplemente se reía y le daba una escoba. Una tarde, estaba en la cocina haciendo limonada. Miré por la gran ventana. Mi padre estaba sentado en el banco del porche. Jacob estaba sentado a su lado. Papá le había comprado un caballete de verdad y un juego de pinturas acrílicas profesionales. Nada de acuarelas, había dicho papá. Queremos algo que dure. Estaban pintando el lago. Mi padre, con sus grandes manos artríticas, le mostraba a Jacob cómo mezclar el verde de los árboles con el azul del agua. Jacob cometió un error. Su pincel se resbaló e hizo una gran mancha negra en medio del cielo. Contuve la respiración. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar.
Mis músculos se tensaron esperando la crítica. Jacob miró la mancha. Luego miró a su abuelo. «Ops», dijo Jacob. Mi padre no gritó. No suspiró. No agarró una servilleta. Eso no es un error, dijo mi padre suavemente. Eso es una nube de tormenta. Mira, si añades un poco de gris aquí, parece que va a llover. Jacob sonrió. Mojó su pincel en el gris. Sí, una gran tormenta. Exacto, dijo papá. Puedes arreglar cualquier cosa en un lienzo, Jacob. Solo tienes que seguir pintando. Dejé la jarra de limonada. Tuve que apoyarme en el mostrador porque sentía las piernas débiles. Estaba viendo a mi hijo sanar, y también estaba viendo a mi padre sanar. Estaba siendo el padre para Jacob que no había podido ser para mí porque había estado demasiado ocupado manejando el caos de Jessica. Finalmente era libre de ser un buen hombre. Habíamos construido un hogar sin depredadores. No había agendas ocultas. No había explosiones repentinas. Solo había el olor a pino, el sonido del lago y la seguridad de las personas que realmente se amaban. Las cartas comenzaron a llegar un mes después del incidente de cumpleaños, como lo llamamos. Mi madre las escribió. Eran cartas largas y divagantes en papel con motivos florales. Escribía desde un pequeño condominio que había alquilado en la ciudad. Trabajaba a tiempo parcial como recepcionista. Era la primera vez que trabajaba en 30 años. Las cartas estaban llenas de culpa. Somos familia. No puedes simplemente desecharnos. Jessica realmente lo está intentando. Ahora trabaja en un kiosco del centro comercial. Se ha humillado. Por favor, David. Nunca se disculpó. Nunca dijo, me equivoqué al mentir. Solo dijo, quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Quería la comodidad de su negación. Quería que volviéramos y desempeñáramos nuestros papeles para que ella pudiera fingir que todo estaba bien. No las leí. Mi padre leyó la primera, luego compró una trituradora. Cada vez que llegaba una carta con ese aroma floral, ni siquiera la abría. Directo a la máquina. ¿No tienes curiosidad?, le pregunté una vez. No, dijo. Sé lo que dice. Dice que no ha cambiado. Tenía razón. Nos enteramos de Jessica por el boca a boca. Perdió el trabajo del centro comercial. Se mudó con un novio, luego la echaron. Estaba dando tumbos, viviendo la vida difícil que se había creado para sí misma. Esperaba, en pequeña medida, que tocara fondo. Esperaba que se sobrio. Esperaba que se convirtiera en una persona decente, pero ya no la estaba esperando. Su camino era el suyo. Mi camino estaba aquí. Una noche a finales de otoño, estábamos haciendo una hoguera. El aire era fresco. Estábamos asando malvaviscos. Jacob estaba sentado en un tronco, pegajoso y feliz. «Mamá», preguntó. «Sí, cariño. Vamos a ver a la tía Jess para Navidad». Miré a mi padre. La luz del fuego bailaba en su rostro. Parecía en paz. «No, Jacob», dije claramente. «No lo haremos». «Está bien», dijo Jacob, encogiéndose de hombros. «¿Bien?» No era muy amable. «No, no lo era», dije. «Y no tenemos que estar cerca de personas que no son amables. Nunca más». Miré las estrellas. Eran brillantes y claras sobre los árboles. Pensé en la chica que solía ser. La que se escondía en el baño. La que se mordía el labio hasta que sangraba. La que se disculpaba por ocupar espacio. Se había ido. Se había quemado en el fuego de aquella discusión en el comedor. En su lugar había una mujer que conocía su valor. Una mujer que sabía que la familia no se trata de sangre. Se trata de respeto. Se trata de seguridad. Respiré hondo el aire frío y limpio. Esta paz nos costó mucho. Nos costó una madre y una hermana. Nos costó la ilusión de una historia familiar feliz. Pero al ver la cara sonriente de mi hijo, iluminada por el fuego, supe la verdad. Valió cada llama que atravesamos.
Si amarlos requería perderme a mí misma, soltar era sobrevivir. Y habíamos sobrevivido.